Uno tarda en entender que hay pérdidas que no se acaban el día del entierro. Yo creí que lo más duro había sido ver morir a Javier. Luego me tocó aprender que todavía faltaba otra parte. Mi esposo murió de cáncer de hígado. Cuando lo digo así suena breve, casi ordenado, pero no lo fue. Fueron meses de hospitales, análisis, médicos hablando en voz baja, días buenos que al final no eran tan buenos, y una casa que se fue llenando de medicinas, de silencios y de cosas que ya no sabíamos dónde poner. Cuando por fin se murió, el departamento se quedó intacto por fuera y deshecho por dentro. La taza donde tomaba café seguía en el mismo lugar. Su chamarra seguía detrás de la puerta. La vida se veía igual y no era igual en nada. Me quedé sola con mi hija Sofía, que entonces tenía 10 años. Yo digo sola, aunque en esos días mi familia estaba encima de nosotras todo el tiempo. Mi mamá, Marta, llegaba con comida. Mi papá, Rogelio, hablaba poco pero aparecía. Mi hermano menor, Daniel, empezó a meterse más de la cuenta en asuntos que no le tocaban. Y su esposa, Verónica, hacía esa clase de preguntas que parecen amables hasta que una se fija bien en lo que traen detrás. Javier y yo habíamos levantado una cadena pequeña de cafeterías. Empezamos con un local de 4 mesas en la del Valle, una barra, una vitrina de pan y muchas horas de trabajo. A la vuelta de los años, ya teníamos 9 sucursales entre Ciudad de México y algunos puntos del Estado de México. No éramos una empresa enorme, pero sí una operación sólida, con nómina, proveedores, créditos, cuentas de la empresa y una marca que nos había costado años sacar adelante. Había dinero ahí, no como para volvernos ricos de revista, pero sí varios millones de pesos entre la operación, las cuentas, la casa y una póliza de vida que Javier había contratado cuando Sofía nació. Yo nunca hablaba de eso, pero Daniel sí sabía. Javier también había dejado su testamento en orden. Todo pasaba a Sofía, administrado por mí mientras fuera menor. Después de la muerte de Javier, Daniel empezó con comentarios que en otro momento quizá me habrían parecido torpes y nada más. No puedes seguir viendo sola lo del negocio. Hay cosas que se te van a pasar. A lo mejor conviene que alguien te apoye con la administración. Verónica iba por el mismo lado, pero más fino. Nada más revisa bien beneficiarios y poderes. En estos momentos una firma mal puesta te mete en un problema. Piensa en Sophie. Siempre acababa en eso, en Sofía. Mis papás no eran así de directos, pero tampoco me defendían. Mi papá llevaba años sin discutirle gran cosa a Daniel. Mi mamá tenía la costumbre de creer que quien habla con más seguridad es quien tiene la razón. Yo venía cansada, dormía poco, comía peor, y bastante hacía con llegar al despacho, firmar lo urgente, ver escuelas, volver a la casa y lograr que Sofía cenara algo. Empecé a aceptar ayuda por puro agotamiento. En esos días la gente me repetía lo mismo con palabras distintas. Que tenía que salir. Que me estaba hundiendo. Que por mí y por la niña necesitaba despejarme. Lo oía en la oficina, en la casa, en el coche, en los audios que me mandaban. Una tarde llegué al balcón con una taza de té que se enfrió entre mis manos y ahí me encontró Sofía. ¿Otra vez no comiste? No tenía hambre. Entonces tómate aunque sea eso. Levantó la taza con un dedo, apenas, como para que yo la viera. Mi papá decía que el té no arregla nada, pero por lo menos quita el frío. Así hablaba ella, sin hacérsela adulta, pero entendiendo más de lo que a mí me habría gustado. Ese fin de semana mi mamá llegó con la idea ya armada. Daniel encontró un lugar bonito en Mineral del Chico. Bosque, aire, un campamento tranquilo. Nos vamos 2 noches. Te va a hacer bien. A mí, a ti y a la niña. Yo no estoy para irme a dormir al bosque. No exageres, dijo mi papá desde la ventana. Son 2 días. Para ustedes son 2 días. Yo apenas estoy regresando a la oficina. Daniel apareció en la cocina como si le hubieran dado pie. Por eso mismo. Te hace falta salir de aquí. Y a Sofía también. Verónica estaba junto a él, muy arreglada para estar un domingo a mediodía. Además, dijo, a los niños les cae bien ese lugar. No me gustó que hablaran como si ya estuviera resuelto. Tampoco me gustó darme cuenta de que una parte de mí ya estaba demasiado cansada para pelear. Cuando se lo contamos a Sofía, cambió la cara. ¿De verdad vamos a ir al bosque? Eso parece.
¿Del que dijo mi papá que olía diferente cuando llueve? Sí. ¿Y hay ardillas? Supongo. ¿Y se ven estrellas? No respondí luego. La vi ir de la sala al comedor con una emoción contenida, como si le diera pena verse tan contenta. En ese momento pensé que quizá, aunque fuera por ella, valía la pena intentarlo. Salimos el sábado temprano para ganarle al tráfico. Aún así, entre la salida de la ciudad, la autopista y la subida final hacia la sierra, se nos fueron casi 2 horas y media. Daniel y Verónica iban en su camioneta con su hijo Nico. Mis papás llevaban la suya. Sofía y yo nos fuimos con ellos. Mi mamá había llenado la cajuela con cobijas, una hielera, termos de café, pan dulce, fruta, jamón, queso, galletas, una estufa de campamento, platos y quién sabe cuántas bolsas más. Parecía que salíamos por una semana. Pasando Pachuca, empezó la neblina. Luego vino la carretera de curvas, el pino, la humedad en el parabrisas, la sensación de ir dejando atrás el ruido de la ciudad. Ya en la parte alta, mi celular todavía marcaba una raya a ratos. En cuanto Daniel se salió hacia un camino de terracería y nos metimos más al monte, la señal se perdió por completo. ¡Qué gusto!, dijo Verónica guardando su teléfono. Nadie nos va a estar molestando. Yo volteé por la ventana. No pensé que fuera descanso. Pensé que estábamos más lejos de lo que me habían dicho. No era la zona más concurrida. Se notaba. Había un claro amplio, unas mesas viejas de madera, un círculo de piedras para fogata, troncos húmedos y un sendero que bajaba entre los árboles hacia una parte más cerrada. Más adelante se oía correr agua. Daniel dijo que había elegido ese sitio porque arriba, donde se juntaba más gente, había mucho ruido, música y niños por todos lados. Ahí, según él, íbamos a estar tranquilos. Entre él y mi papá montaron las tiendas. Mi mamá acomodó la comida. Verónica sacó una manta, vasos y una bolsa de bombones para asar en la noche. Sofía y Nico se pusieron a brincar de piedra en piedra junto a una zanjita por donde corría agua delgada y clara. Yo me quedé sentada en un tronco con una taza de té, viendo a todos moverse como si supieran exactamente qué hacer. Por un rato me dejé convencer de que quizá eso no estaba tan mal. 2 días sin juntas, sin cuentas, sin el escritorio de Javier vacío del otro lado de la oficina. En la noche hicimos fogata. Mi mamá calentó café y chocolate. Los niños se pelearon por los bombones menos quemados. Daniel y mi papá discutieron un rato por la leña, primero en serio y luego ya no tanto. Verónica tomó fotos y dijo que luego nos las mandaba. Yo me reí. No para cumplir. Me reí de verdad. Me costó trabajo, pero salió. Me quedé viendo la cara de Sofía a la luz del fuego y pensé en Javier. Lo imaginé ahí, haciendo café de más, diciendo que nadie sabía prender bien una fogata, inventando un desayuno que nos iba a tardar toda la mañana y que igual nos habría encantado. No lloré. Ya a esas alturas llorar no siempre salía cuando una quería. A veces el dolor se quedaba más adentro y nada más pesaba. Nos metimos a dormir tarde. Sofía se quedó dormida enseguida. Yo la oí respirar un buen rato antes de cerrar los ojos. Afuera todavía se escuchaban voces, trastes, pasos cortos. Recuerdo haber pensado que tal vez sí iba a poder con lo que seguía. No que se me fuera a pasar. Nada de eso. Solo que quizá iba a aguantar. Todavía no clareaba bien cuando Sofía me tocó el hombro. «Mamá, ¿qué pasó? Vamos a ver el mirador». «¿Cuál mirador?» «Daniel dijo anoche que arriba hay uno chiquito. No tardamos». Yo no quería moverme. Me dolía el cuerpo de dormir en el piso. Pero ella estaba despierta, vestida, con los tenis puestos y una linterna en la mano. «Por favor». Nos abrigamos. Metí en una mochila 2 botellas de agua, 3 barras de avena, una chamarra ligera, el encendedor que siempre dejaba en el coche y una brújula vieja que había sido de Javier. Salimos sin hacer ruido. El sendero subía entre pinos altos y tierra mojada. Llegamos a una lomita desde donde se abría un poco el paisaje. Abajo se alcanzaba a ver una presa gris entre la neblina. «Está bonito», dijo Sofía. «Sí». Se quedó callada un momento. «¿Crees que mi papá habría querido venir otra vez?» «Sí». «Y habría dicho que traje muy poca comida». Se rió bajito y me abrazó de lado. Regresamos al campamento cerca de las 8.
Desde antes de llegar sentí que algo estaba mal. Primero fue el silencio, luego el hueco. Las camionetas ya no estaban. Las otras tiendas tampoco. Ni la hielera, ni la estufa, ni las bolsas, ni las sillas, ni los termos grandes. Solo seguía nuestra tienda, un poco caída de un lado, y la mesa de madera con una taza sola encima. Sofía me jaló la manga. «Mamá, ¿dónde están?» No le contesté. Caminé hasta donde había estado la camioneta de Daniel. Las llantas habían dejado marcada la tierra húmeda. Volteé por todos lados esperando que alguien saliera diciendo que se habían ido por algo, que era una broma, que había una explicación. No salió nadie. «No pueden haberse ido», dije. Pero me lo dije a mí. Sofía señaló la mesa. «Ahí hay algo». Debajo de una piedra había una hoja doblada. La abrí. Reconocí la letra de Daniel de inmediato. «Es por tu bien. Confía en mí. Nada más». Sentí que me vaciaba. Así, de golpe. Como si por dentro se quedara un hueco frío. «¿Mamá?», dijo Sofía con la voz ya distinta. «¿Nos dejaron?». Me agaché para verla de frente. Las piernas me temblaban. «Sí. ¿Van a regresar?». Volví a ver las marcas de las llantas. No quise decirle una mentira completa. «No sé». Se puso blanca. No lloró. Se me abrazó fuerte de la cintura y yo la apreté de vuelta. Revisé lo que teníamos. En la mochila iban las 2 botellas de agua, 3 barras, unas servilletas, el encendedor y la brújula. Dentro de la tienda había 2 bolsas de dormir, una cobija ligera y una linterna. Nada más. Se habían llevado hasta el botiquín y el resto de la comida. Dejaron lo justo para no parecer monstruos si alguien preguntaba, pero no lo suficiente para que saliéramos fácil. Ahí entendí que eso no había sido un arrebato. Daniel lo había pensado. Verónica también. Y mis papás se habían subido a sus camionetas sabiendo lo que estaban haciendo. «No nos vamos a quedar aquí», le dije a Sofía. «Tenemos que movernos». «¿A dónde?». «No estoy segura. Pero el agua puede llevarnos a una brecha o a una zona más baja». Desarmé la tienda como pude. Guardé lo indispensable y empecé a caminar con ella siguiendo el cauce angosto que habíamos visto junto al campamento. La primera parte fue lenta. El sendero existía a ratos, y a ratos se perdía. Yo todavía pensaba que quizá íbamos a cruzarnos con alguien rápido, con otro campamento, con un camino. No pasó. Armé la tienda al lado del agua antes de que oscureciera. Le di a Sofía media barra y unos tragos pequeños de agua. «¿Tú no vas a comer?». «Hace rato comí». Ella me miró un segundo. Supongo que no me creyó. Pero estaba demasiado cansada para discutir. Se metió a la bolsa de dormir y se quedó callada. El segundo día me dolía todo. Espalda, rodillas, hombros. Seguimos por el mismo cauce con la idea de que al ir bajando tenía que aparecer algo más grande. Un camino, un poblado, una cerca. Nada. En algunos tramos tuvimos que meternos entre ramas y lodo. A veces el agua se metía entre piedras y había que rodear. Otras veces terminábamos en una bajada más pronunciada y luego ya no era tan fácil volver. Sin darnos cuenta, nos fuimos saliendo de la zona de campamento hacia una parte más cerrada. Lo entendí demasiado tarde. A mediodía acabamos otra barra. Sofía ya caminaba callada. Nada más preguntaba a ratos cuánto faltaba. Yo contestaba lo que podía sin prometer de más. El tercer día, el hambre dejó de ser hambre y se volvió debilidad. Encontré unas zarzamoras en un claro y se las di de a poco. Revisé bien antes, más por miedo que por conocimiento. Sofía hizo una mueca. «Están agrias». «Mejor eso que nada». Intentó sonreír. Yo también. Nos duró poco. Ese día empecé a pensar que habíamos tomado mal la ruta. Si volvíamos, tampoco sabía bien por dónde, y seguir derecho tampoco garantizaba nada. El agua nos fue jalando cuesta abajo, y en una de esas bajadas, después de resbalar 2 veces, ya no me vi con fuerza para regresar al punto de arriba. Decidí seguir. El cuarto día, encontramos una caseta vieja, seguramente de vigilancia o de apoyo forestal. Estaba medio vencida, con el techo de lámina picado y una puerta chueca, pero cortaba el viento y la lluvia. Adentro había un catre oxidado, una silla rota, un radio que no servía y puro polvo. No había comida, ni una lata, ni una botella. De todos modos,
Esa tarde se volvió lo mejor que nos había pasado en 4 días. Esa misma noche Sofía empezó con fiebre. Primero dijo que tenía frío. Luego empezó a temblar. Le toqué la frente y me asusté. La acosté, la cubrí con las bolsas de dormir, le di agua de a poco y le puse un trapo húmedo. Afuera el bosque sonaba enorme. Yo llevaba muchos años sin rezar, y esa noche recé. No bonito ni con palabras ordenadas. Recé como pude. No te me vayas, le dije cuando ya estaba medio dormida. No, tú también. El 5.º día no caminamos. Salí solo lo necesario por agua y algo que pudiera darle de comer. Encontré unas moras, muy pocas, y unos piñones tirados. Sofía casi no quiso nada. Me preguntó varias veces si seguíamos solas. Yo le dije que sí, pero no por mucho. Tampoco estaba segura de eso. En algún momento, ya después del rescate, supe lo que había pasado afuera mientras nosotras seguíamos perdidas. Daniel y mis papás dijeron primero que yo me había alejado por voluntad propia desde el campamento, en un estado emocional muy alterado. Dijeron que seguramente no quería que la encontraran. Cambiaron versiones sobre la zona exacta. Hablaron de una ruta distinta a la que de verdad habíamos tomado. Eso hizo que al principio la búsqueda se moviera hacia otra parte, y no al barranco por el que nos fuimos bajando. No dejaron de buscarnos por completo, pero ayudaron a que buscaran mal. Cuando las contradicciones empezaron a notarse, ya habían pasado días. El 6.º día la fiebre seguía, aunque un poco menos alta. Sofía abría los ojos un rato, y luego volvía a quedarse dormida. Yo me pasé horas oyéndome pensar en voz alta, haciendo cuentas que no servían para nada, diciéndome que tenía que mantenerme serena cuando por dentro me estaba quebrando. Me acordé mucho de Javier, de su manera de decirme que primero respirara y luego decidiera. Ese día hice eso varias veces. Respirar para no volverme loca. El 7.º día Sofía quiso sentarse afuera de la caseta. «Poquito», le dije. «Sí». Se quedó unos minutos viendo los árboles moverse. «Te ves muy cansada». «Estoy bien». «Mientes feo». Yo solté una risa breve. Ella también, apenas. En la tarde se vino una tormenta de esas que no dan tiempo ni de pensarlo. Llovió con una fuerza espantosa. La lámina del techo retumbaba. El viento se metía por todos lados. Sofía se pegó a mí, y yo la cubrí con todo lo que teníamos. Para que no se asustara más, empecé a contarle cosas. Tonterías de cuando yo era niña. Recetas de café que Javier hacía como si fueran experimentos. Historias inventadas a medias. Cualquier cosa con tal de oír mi voz por encima de la lluvia. El 8.º día amaneció más despejado. Todo estaba mojado, pesado, oliendo a tierra revuelta. Sofía podía dar algunos pasos, no muchos. Yo sabía que no nos convenía quedarnos más en la caseta. Si nadie nos había encontrado ahí, era mejor movernos hacia cualquier señal de gente. Al mediodía vi una línea de humo a lo lejos, arriba de los árboles, delgada pero firme. No parecía de una fogata chica. Le dije a Sofía que íbamos a ir para allá. ¿Hoy llegamos? No sé. Entonces no me digas que sí. No. No te voy a decir que sí. Bueno. Entonces vamos. El 9.º día fue el peor. Sofía ya no aguantaba caminar mucho. Me la subí a la espalda como pude, con la mochila por delante. Avanzábamos unos metros, parábamos, seguíamos. Me caí 2 veces. La segunda, me raspé la mejilla con una rama y me quedé un momento en el suelo sin aire. «Mamá, aquí estoy. Bájame». «Todavía no. Sí puedo caminar». Al rato, ya ni siquiera sabía si estaba enojada o asustada. Solo seguía. Paso, agua, lodo, piedra, respirar. Y luego otra vez. El 10.º día, llegamos a una construcción más firme que la primera. Una especie de base de vigilancia abandonada con paredes de bloque y una ventana rota. Adentro había una mesa, unos periódicos viejos y un radio que no prendía. Desde afuera se abría un claro más amplio hacia arriba. El humo que yo había visto tenía más sentido desde ahí. No era tan lejos como me había parecido. También se escuchaban, muy de fondo, ruidos de motor o de herramientas. Gente. Poco después oímos el helicóptero. Al principio pensé que estaba confundiendo el sonido con el viento. Luego se hizo claro. Salí corriendo. Me acordé de algo que Javier me había dicho una vez sobre señales de auxilio. Arrastré ramas al claro,
Las acomodé como pude, prendí papel viejo para hacer humo y empecé a gritar. Agité la chamarra con los 2 brazos. El helicóptero siguió de largo unos segundos que se me hicieron eternos. Luego dio vuelta. «¡Mamá!», gritó Sofía desde la puerta. «Volvió. Esta vez sí me solté a llorar». Nos bajaron primero a una zona segura, y de ahí nos trasladaron a Pachuca. En el hospital todo se sentía raro. Las sábanas limpias, el olor a desinfectante, la luz blanca, una enfermera preguntándome mi nombre y mi fecha de nacimiento, como si yo todavía perteneciera a una rutina normal. Sofía estaba deshidratada, débil, con una infección respiratoria leve y el cuerpo rendido. Yo tenía los pies destrozados, el hombro lastimado y un cansancio que ya no se parecía al sueño. Los primeros 2 días me dediqué a verla dormir y a contestar preguntas básicas. Al tercero llegó una agente del Ministerio Público de Hidalgo con un expediente y una copia de la nota. «Necesito que me diga exactamente qué pasó», me dijo. Se sentó frente a mí y me explicó lo primero, lo más inmediato. Daniel había declarado que yo me había internado por voluntad propia en el bosque, en un estado de depresión muy serio, y que la nota era prueba de una decisión tomada por mí. También habían dicho que en días previos yo había hablado de desaparecerme, y que por eso pensaron que me había ido sola con la niña, o que no quería que me encontraran. «Eso es mentira», le dije. «Ya vimos varias inconsistencias», respondió. «Por eso estamos ampliando la investigación». Esa primera visita fue solo por el abandono y por la falsedad de lo que habían declarado. Lo demás lo supe poco a poco. Nos dieron de alta 2 días después. Volvimos al departamento y se sintió ajeno. La ropa seguía en los closets. Los platos estaban donde yo los había dejado. Había una taza de Javier en el escurridor. Todo estaba quieto y al mismo tiempo fuera de lugar. Al día siguiente llegó Patricia Reyes, la abogada que llevaba años viendo los asuntos corporativos de la empresa. Traía una carpeta llena de copias, estados de cuenta y oficios. «Hay 2 frentes», me dijo apenas se sentó. «Lo penal en Hidalgo por el abandono y las declaraciones falsas, y lo patrimonial aquí, porque intentaron moverte cosas muy serias». «¿Qué cosas?». «Presentaron un poder para actos de administración que supuestamente les firmaste a Daniel y a un abogado externo semanas antes del viaje. Con eso intentaron acercarse a cuentas de la empresa y pedir información. También hicieron un aviso a la aseguradora de tu póliza. Y hay un testamento más reciente, apócrifo, donde Daniel aparece con facultades temporales sobre la administración mientras Sofía es menor». Me quedé viéndola. Ya no sentía sorpresa. Sentía una rabia seca. «Mi testamento está hecho desde que Sofía tenía 7 años. Lo sé. Ya mandamos copia certificada. La notaría que aparece en el documento nuevo ya traía observaciones. También hay movimientos raros con un gestor. Esto no va a ser rápido, Laura. Pero sí hay por dónde. Quiero denunciar. Ya empezamos. Pero necesito todo. Mensajes, audios, correos, cualquier cosa que muestre que te presionaron con el viaje o que venían hablando del negocio». Se lo di. Audios de Daniel insistiendo con que yo ya no podía sola. Correos donde pedía acceso temporal a temas administrativos. Un mensaje de Verónica, preguntando si ya había revisado lo de beneficiarios, por si pasaba algo. En cuanto lo puse todo junto, entendí que no había sido una ocurrencia del sábado en la noche. Llevaban tiempo preparando el terreno. Unas 2 semanas después del alta, me citaron a una diligencia en fiscalía. Ahí volví a ver a mi familia. No en una sala de casa ni en una comida incómoda, sino en una oficina fría, con una mesa larga, botellas de agua cerradas y el sonido del aire acondicionado pegando de más. Mi mamá traía un pañuelo en la mano. Mi papá no levantaba la vista. Daniel estaba tieso. Verónica llegó vestida como si fuera a una junta. Mi mamá intentó hablar primero. «Laura, nosotros pensábamos que tú». «No», le dije. «No pensaban. O pensaron exactamente lo que les convenía». «Eso no es justo», murmuró mi papá. Lo miré. «¿Justo?». Se fueron y nos dejaron en el bosque. A tu nieta y a mí. Daniel apretó la mandíbula. «Queríamos que te calmaras. Me dejaste sin comida, sin botiquín, sin coche y sin señal. ¿Traías cosas?». «Sí. 3 barras y 2 botellas de agua».
Verónica se metió con esa voz pareja que tenía para todo. Estabas muy mal, Laura. Todos lo vimos. Tus mensajes, tu estado, cómo te estabas manejando. Daniel creyó que alguien tenía que poner orden, en la empresa y en lo demás. ¿Y eso incluía decidir si Sofía y yo regresábamos o no? No contestó. La agente ministerial abrió una carpeta y acomodó varias copias sobre la mesa. Para que quede claro, dijo. La firma en este poder no coincide con la de la señora Laura. Tampoco la del testamento presentado después del viaje. Hay además inconsistencias en la notificación a la aseguradora y en las versiones sobre el punto exacto del abandono. Mi mamá empezó a llorar, pero ya no me sonó a dolor, me sonó a miedo. Nosotros queríamos ayudarte, dijo. Pues lo hicieron muy mal, respondí. Muy, muy mal. Después de eso el caso empezó a salir en medios. No porque yo quisiera, sino porque era imposible ocultar una historia así. Madre e hija localizadas después de 10 días en el bosque. Familia bajo investigación por abandono, falsedad en declaraciones e intento de fraude patrimonial. Me hablaron de programas, de reportajes y de gente que quería darme voz. No acepté. No tenía fuerza para contarle nada a nadie que no estuviera obligado a escucharme. La primera noche que ya pude dormir en casa, Sofía se quedó en el sillón con una taza de chocolate. Cuando abrió los ojos me hizo la pregunta que yo llevaba días esquivando. ¿Ellos querían que no volviéramos? Me senté à su lado. No sé todo lo que pensaron, pero sí sé que no esperaban vernos de vuelta. Se quedó callada un momento. Pero volvimos. Sí. Bueno. Eso fue todo. Y con eso me bastó. 3 semanas después fue la audiencia inicial. Sofía no entró a la sala. Se quedó con Patricia y con una psicóloga en un espacio aparte. Yo entré con el estómago hecho nudo. La fiscalía presentó la nota. Las contradicciones de la familia sobre el lugar donde supuestamente me había internado, el informe de rescate, el estado en que nos encontraron, registros de llamadas entre Daniel, Verónica y un abogado externo, y los primeros dictámenes sobre firmas y movimientos patrimoniales. Quedó claro que lo penal iba por un lado y lo patrimonial por otro, aunque todo nacía del mismo plan. También declaró un empleado relacionado con la notaría que reconoció haber recibido documentación de parte de Daniel y de Verónica para agilizar trámites que, según él, no revisó a fondo. No le creyeron mucho. Daniel no me volteó a ver. Verónica se mantuvo rígida. Mis papás tenían la cara de la gente que ya entendió que esto dejó de arreglarse con perdones. El juez los vinculó a proceso. A Daniel por abandono de persona menor de edad, falsedad en declaraciones y otros delitos que se seguirían integrando. A Verónica por su participación en los documentos y por el papel que tuvo en el abandono. Mis padres quedaron sujetos a investigación formal por haber sostenido una versión falsa y por su cooperación en los hechos. No era una sentencia. Pero ya no era solo mi palabra contra la de ellos. Los meses siguientes fueron pesados. Lo penal siguió su curso. Lo patrimonial también. Hubo peritajes, oficios, más declaraciones, cuentas congeladas, requerimientos a la aseguradora, revisión de la notaría y una pelea larga para blindar la administración de Miga Café mientras todo se aclaraba. Yo seguía yendo a terapia, viendo a la niña, resolviendo la escuela y entrando a la oficina con una sensación rara, como si cualquiera pudiera volver a meterse a lo que era mío. Para entonces Sofía y yo ya nos habíamos mudado. Dejé el departamento en Benito Juárez porque no podía entrar a la cocina sin sentir que Javier acababa de salir de ahí. Renté una casa chica en Coyoacán, no lujosa, pero con patio. Planté un rosal en medio, no por símbolo, nada de eso. Nada más porque a Javier le gustaban, y yo quería cuidar algo vivo con mis manos. El juicio oral arrancó varios meses después. Duró semanas. Hubo peritos en documentoscopía explicando por qué las firmas no eran mías. Personal del banco describiendo intentos de acercamiento a información y cuentas. Gente de la aseguradora detallando el aviso que recibieron y por qué lo detuvieron. Autoridades de Hidalgo explicando cómo las primeras versiones de la familia desviaron parte de la búsqueda hacia una ruta distinta. Esa parte me dolió oírla, pero también me dio algo de claridad. No fue una tragedia que se salió de control. Hubo intención desde el principio. Yo declaré una sola vez. Conté desde Javier enfermo hasta el helicóptero. La fogata.
el mirador, el silencio al volver, la fiebre de Sofía, la tormenta, la caseta, el humo. Mientras hablaba, Daniel seguía sin mirarme. Verónica me vio un momento y luego bajó la cara. Mis papás lloraron más de una vez. Para entonces, yo ya no trataba de entender si lloraban por nosotras, por ellos o por la vergüenza. La sentencia llegó muchos meses después de la audiencia inicial. A mí me pareció una vida entera. A Daniel le impusieron la pena más alta. 15 años por caldono, fraude, falsificación de documentos y otros cargos vinculados al riesgo real en que nos puso. Verónica recibió 11 años por su participación en el fraude documental y en el plan que terminó en el abandono. Mis padres recibieron una condena menor, pero suficiente para dejar claro que no habían sido espectadores. También hubo resoluciones del lado civil y mercantil para anular documentos, movimientos y cualquier intento de tocar la empresa o los bienes de Sofía. Cuando oí la sentencia no sentí alivio bonito. No pasó eso. Sentí cansancio. Y después, ya fuera del juzgado, una cosa más sencilla, que por fin se estaba cerrando una puerta que llevaba demasiado tiempo abierta. Luego vino lo demás. La parte que no sale en las notas ni en las audiencias. Volver a hacer despensa. Ir a juntas de escuela. Aprender a dormir sin despertarme al menor ruido. Dejar de revisar 3 veces la cerradura. Acompañar a Sofía cuando soñaba feo. Volver a manejar sola por carretera sin que se me cerrara el pecho. Regresar a las sucursales una por una. Ver si seguían oliendo a café o a puro trámite. Dejar que el tiempo hiciera su trabajo sin exigirle milagros. Sofía empezó a pintar. Al principio árboles y casas. Luego colores nada más. Yo empecé a desayunar otra vez los domingos. A veces salíamos a recoger fruta en temporada o nos quedábamos en el patio viendo pasar la tarde. Había días malos, claro. Días en que una canción me dejaba sin aire o en que Sofía se aferraba a mí para asegurarse de que no me iba a ir. Pero también empezaron a aparecer días normales. Y los días normales, cuando una ya perdió tantas cosas, se vuelven valiosos. Una tarde, bastante tiempo después, estábamos sentadas en el patio viendo cómo se movía el rosal con el viento. Sofía recargó la cabeza en mi hombro. ¿Ya se acabó? Pensé un momento. No todo. Hay cosas que tardan más. ¿Pero lo peor sí? Sí. Lo peor sí. Se quedó callada. Luego dijo, «Qué bueno». La abracé y nos quedamos así un rato. Ya no hacía falta decir mucho. Esa noche apagué la luz de la cocina. Fui a ver a Sofía dormida y me quedé un segundo en la puerta. Respiraba parejo, con una mano fuera de la cobija. Cerré sin hacer ruido. Afuera, en el patio, el rosal se movía apenas con el aire. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que eso, solo eso, era suficiente. Lo que entendí fue esto. A veces una no ve el abuso porque viene envuelto en palabras de familia, de preocupación, de «te queremos ayudar». A mí no me gritaron ni me quitaron las cosas de frente. Me fueron rodeando cuando yo estaba más cansada, más triste, más fácil de empujar. Opinaron sobre mi hija, sobre mi casa, sobre mi trabajo, sobre papeles que no les tocaban. Y yo dejé pasar varias cosas, porque pensé que en el duelo una también se vuelve injusta, desconfiada, pesada. Ahora sé que no, que hay un momento en que la ayuda deja de ser ayuda y se vuelve control. Y si para cuidarte alguien necesita decidir por ti, meterse en tu dinero, usar a tus hijos o hacerte sentir incapaz, entonces no te está cuidando. A veces el límite más importante no es con un extraño, es con la gente a la que una llevaba años diciéndole mi familia.